¿Cómo le va? Bienvenidos a la nueva edición de Sin Mordaza. Por supuesto que en este momento que estamos haciendo el programa se siguen suscitando hechos a nivel nacional que tiene que ver con Vicentín, la empresa del norte santafesino, por el cual nosotros como santafesinos y sobre todo originario del norte con mucha información, vamos a tratar de contarle cómo se fueron sucediendo los hechos a este punto que se están tomando decisiones a nivel nacional. Darío, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, sí, una semana muy particular porque la provincia de Santa Fe ha sido por varios días epicentro de las noticias nacionales. Hay que decir que mucha gente en el país no tenía la menor idea que era Vicentín. Y algunos funcionarios tampoco cómo se llamaba, porque le metían una N entre medio que por ejemplo, no existía. Y también muchos ni sabían que existía una ciudad que se llamaba Avellaneda y que ahora la descubren a partir de una movilización que realmente llamó la atención. Primero cuantitativamente, pero además por el contenido. Salió toda la ciudad. Y además gente de Reconquista, que está al lado, fue a Avellaneda a participar de esa movilización, que surgió a partir de una invitación que hizo el intendente, que encabezó la marcha. Él dijo, tenemos que salir a defender a Vicentín. Sí, ha tomado un vuelo bastante interesante la impronta del intendente Escarpín, que ya días anteriores también se plantó ante el intendente de Reconquista, Vallejo. Acordate cuando en ese momento, y se conocieron algunos casos de coronavirus en la ciudad, sobre todo la médica, que después vamos a charlar ese un párrafo ahí, quiso poner o volver al estado 1 de la cuarentena, es decir, todo a casa adentro, y el propio intendente junto con el senador Marcón dijeron, no, pará, esperemos los resultados, no nos apuremos. Es decir, a las 8 de la noche, Vallejo anunciando que volvíamos fase 1 y a las 11 diciendo, bueno, ahora estuvimos charlando con Escarpín y vamos a esperar, retrocediendo por la postura muy firme de este intendente, que lo mostró con el tema del coronavirus, pero cuando pasa lo del lunes, el anuncio oficial de la intervención y la expropiación, realmente que se puso al hombro la defensa de la empresa fue Escarpín. Hay que ser muy claros en algo, para aquellos que no lo conocen. Vicentín es sinónimo de Avellaneda y Avellaneda es sinónimo de Vicentín. Más allá de la historia de los 90 años que tiene la empresa, además colateralmente, quien más, quien menos, todos trabajan o tienen alguna relación con alguna de las empresas de Vicentín. Por eso hay que entender la pertenencia que tiene Avellaneda. No, y aparte la cantidad de negocios o empresas paralelas que se formaron para proveerle a Vicentín, de distintos tipos. Entonces, como decís vos, la sociedad de Avellaneda y Reconquista también están vinculadas con Vicentín. Bueno, por ejemplo, Friar en su momento era una empresa que después pasa a manos de Vicentín. Sí, que es de Reconquista. Es de Reconquista y lógicamente hoy Friar está en todo el país. Pero hoy es parte de Vicentín, es así como Algodonera Avellaneda, así como tantas otras empresas que son del grupo. El presidente de la Nación, cuando anunció la intervención, no fue claro a la hora del discurso, porque él dio a entender que todas las empresas del grupo estaban intervenidas. Vos sabés que me parece que lo que buscó el presidente o que buscó el gobierno es un efecto de shock, porque la noticia fue sorpresiva. Yo creo que hasta las autoridades de la provincia quedaron medio en offside, más allá de que sabemos que Costamaña estuvo también vinculado a esta posible negociación entre YPF Agro y la firma Vicentín para que vaya una asociación. Digamos, estaban todos trabajando para ver cómo le daban una mano a Vicentín. Pero el anuncio de la intervención y la expropiación, creo que eso no estuvo en tiempo y forma, y menos reflejado en la conferencia en Buenos Aires. No había ningún santafesino. No es un dato menor en la parte política, primero, porque el presidente dice, se intervienen todas las empresas, pero cuando firma el decreto se interviene solamente Vicentín Saic. No Friar, no Algodonera Avellaneda, no las empresas que se dedican al tema de los vinos, no a la parte que le compraron a Sancor. Vicentín fue uno de los que compró una de las unidades de negocio de Sancor. Finalmente eso no se intervino, pero en las últimas horas ya nos enteramos oficialmente que se le han bloqueado las cuentas bancarias a Vicentín Saic. Sí, ese es un hecho raro. Me parece que tiene más que ver con alguna respuesta a lo que pasó también ese día martes en la ciudad de Avellaneda, donde también aparecieron 2 aviones, vehículos de Buenos Aires, todos para, no sé si
tomar la empresa, ir hacia la sede que está en Avellaneda, pleno centro, al frente de la plaza, a metro de la iglesia, para tomarse, hacerse cargo de la empresa, con el subinterventor, porque el interventor está postrado en una operación de columna. Es decir, venía el subinterventor, también estuvieron reunidos en Reconquista para llevarle al juez a medida, como para decir acá, vamos a hacernos cargo. El juez lo recibió en la puerta, digamos, no lo dejó entrar por motivo del coronavirus, por el alineamiento que estaba obligado todos los tribunales. Es decir, no lo quiso ni recibir. Hay una cuestión que tiene que ver con el desconocimiento, porque en una ciudad como en la Tercera Brigada Aérea caen 2 aviones de Buenos Aires, 8 camionetas 4x4 de la Policía Aeroportuaria, 4 autos de la Policía Federal que venían, en algunos casos de resistencia en los autos, para llevar a pocos funcionarios que vinieron a entregarle una copia del decreto del presidente. Llamó demasiado la atención primero de eso. Y después fueron a Avellaneda, estaba cerrada la empresa, se sacaron una foto y se volvieron a Reconquista. En Reconquista, lo que ocurre es, primero, se quedaron ahí en la intendencia, el intendente les habilitó un lugar que es la sala de prensa para trabajar. Y ahí empezaron los contactos con la empresa. Después se van al hotel, una vez que terminó la movilización de Avellaneda, la gente de Avellaneda fue al hotel y sabemos lo que vimos en la semana, el martes, finalmente se tuvieron que ir. Por la presión de la gente, todo el mundo gritaba que se vayan, escoltados por la policía, se tuvieron que ir de Reconquista. Sí, algunos dicen que también fueron una parte se volvió a Buenos Aires. Y otros quedaron. Quedaron en Vera, sí. Por las dudas para volver al día siguiente. Hubo también mucho temor en la ciudad, porque se hablaba de que podían venir algunos militantes peronistas a bancar, a hacerse cargo de la empresa. Ya la cosa pasaba a otro color, y ahí la empresa dice, bajemos los decibeles, vamos a seguir charlando, y hubo algunos llamados hasta del propio Massa, que tuvo que involucrarse, porque Delgado responde a Massa. Esto para que la gente entienda. El que propone Delgado, o es parte del equipo de Massa, y como está postrado, tomó un poco la batuta para hacer algunas consultas. Bueno, hay que decir también que en la mañana del miércoles, después de lo que había pasado ese día tan complicado el martes, el presidente de la Nación habla con Sergio Nardelli. Sí, pero a ver, habla después de que hubo negociaciones donde se involucró, el propio intendente de la ciudad de Reconquista, que estuvo también apuleado por la gente porque consideraba que estaba a favor de la intervención, pero como él tiene una amistad con Quito Vicentín, porque acá vamos a contar intimidades que muy pocos saben, esto es lo que pasó adentro de la municipalidad de Reconquista. Él es muy amigo de Quito Vicentín y del hijo. Se llama Sergio Vicentín, que no es Sergio Nardelli. Sergio Vicentín, hijo de Quito. Quito es un poco el empresario que puso en valor internacional a Vicentín. Fue el gran factotum que puso, digamos, la puso en exponencial, y que sea hoy una de las 5 empresas más grandes y exportadoras mundiales, fue esta persona. Es toda una institución, hay que conocerlo a Quito, que viene de hace muchos años, digamos, si bien es la segunda generación de camada de los Vicentín, un tipo que realmente condujo con mucho acierto la empresa. Su hijo, amigo personal del intendente, porque la empresa no quería hablar con el intendente de Reconquista, estaba enojado por la postura, pero a raíz de esta relación logran que empiecen las negociaciones, y que ya se involucrara también Perotti, que tuvo mucho que ver. Perotti al final termina siendo importante en aclararle al presidente cómo es la situación, la realidad de la cosa, porque Buenos Aires quedó descolocada con toda la actitud. Dijo, nosotros le salvamos las papas y ahora la sociedad me sale en contra. El propio Perotti estaba preocupado. Bueno, ahí hay un tema clave en eso, porque cuando uno escucha el discurso del presidente en la presentación ante la prensa, él habla de que estaban todos contentos, los productores contentos, la gente de Santa Fe contenta, todo el mundo estaba de acuerdo con la intervención y futura expropiación. Cuando después del anuncio se ve rápidamente que era todo lo contrario a lo que habían dicho. Y ahí se genera un ánimo antigobierno como no había desde el 10 de diciembre. Hasta ahora, la verdad es que desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández no tenía mayores cuestionamientos. Incluso la oposición,
con respecto al tema de la pandemia, todos lo apoyaron. Pero bueno, a ver, yo tuve el miércoles en el programa que hacemos en Rosario con Bigote Acosta, la presencia de una concejal peronista, asustada por los cacerolazos de esa noche, en barrios populares, en contra de lo que estaba pasando con la intervención y la expropiación de Vicentín, no entendían nada. Y cuando hacía el análisis off the record, por supuesto, decía, acá hay una equivocación, no se previó el efecto secundario. Es decir, cuando uno puede sorprender, poder generar toda una especie de shock con la noticia, tenés que evaluar qué te va a pasar después, el día después, la reacción, a quién vos estás tocando. Los mercados se cayeron, las acciones en el mundo tuvieron su consecuencia, el costo país se fue a la arriba. Vos estás haciendo toda esta medida en medio de una negociación por la deuda externa para no irte a default. Y vos decís, pero pará, no me voy a default, no quiero irme a default, pero la poca plata que tengo, que quiero no tener, la estoy poniendo en una empresa privada. Es decir, realmente son contradicciones que generaron mucho ruido y que hasta el propio peronismo tuvo cuestionamiento. Por el caso Moreno, como, es decir, un hombre tan del riñón que salga a pegar tan duro al gobierno. Bueno, en medio de todo esto aparece el día miércoles un gran protagonismo del gobernador Perotti intermediando con el gobierno nacional, hasta que se llegó al encuentro del día de hoy. ¿Qué pasó en el medio? Empezaron a barajarse ciertas posibilidades. Una de las condiciones del encuentro era que la empresa o los representantes de la empresa aceptaran el DNU de intervención. No el tema de, por ley, de sacar la empresa o quedarse con la empresa, pero sí el tema de... No, y también, pero ojo, pero que siga el tema legal, el tema de la concurso. Bueno, lo que se está conversando es que la empresa inclusive tuvieron contacto con el juez para que acepten la designación de Gabriel Delgado como interventor por 60 días. Pero siempre en el marco del concurso de acreedores que está en marcha. Es fundamental, porque, a ver, ahí también está la garantía de todos los acreedores, que después uno empieza a leer quiénes son, no sé si tenés los porcentajes, pero son muchos los bancos. No solo Banco Nación está. No. Hay bancos extranjeros también. Hay muchos, el principal acreedor lógicamente es el Banco Nación, pero después están la banca exterior, pero también dentro de la banca privada en el país y la banca privada. Sí. Nosotros tenemos los dos ámbitos y posteriormente el resto de los productores, ¿no? Hay algo importante, por estas horas se habla mucho de que la gente de Vicentín accedería incluso a una participación de la provincia de Santa Fe, la participación de las cooperativas y los empleados, en toda esta cuestión. De acá de Santa Fe lo que se está reclamando del sector político, también de la oposición, pero aún de los propios, es que Santa Fe estuvo excluida de todo eso. Lo comentábamos al principio, no estuvo en la foto, no hubo representantes de Santa Fe. La mayoría, hoy van a decir que todos sabían, pero la verdad es que no sabían, que esto se manejó en forma muy reservada, sobre todo no el tema de la intervención, que en algún momento en alguna reunión se habló, pero no era el tema más delicado. El tema más delicado es la expropiación de la empresa. Que bueno, vamos a ver cómo sigue. Nosotros lamentablemente estar en vivo nos permite, digamos, tener información, pero por ahí no saber los detalles. Y sé que este programa, como tiene repeticiones, va a quedar obsoleto después de lo que conozcamos del anuncio de lo que pasó con la reunión con Vicentín. Pero todo lo que contamos, la cocina, lo previo, lo que pasó, la sorpresa. Una empresa que no quiso hablar. Yo tenía contacto con algunos de los CEOs de la empresa y de algunos de los socios de máximo nivel, y todo el mundo estaba callado, estaban todos, te respondían, no sabemos nada, solo vemos los hechos, no tenemos postura. Es decir, recién el miércoles, cuando decimos, empezó la charla a raíz de lo que hizo Vallejo con Perotti tratando de hilvanar todo esto y tejer una solución para ponerlo blanco sobre negro al presidente, porque me parece que faltó mucha información al presidente. Todo esto es una crítica constructiva que hago, es que me parece que los asesores o los que están al lado del presidente no están al nivel de las circunstancias. Ya le hicieron cometer varios errores cuando, por postergar la cuarentena, usó gráfico con errores de datos, no tenía ni información concreta de lo que era Vicentín realmente. Tenía que descansar en lo que decía la senadora mendocina, que también desconoce mucho de lo que pasa con la empresa y desconoce el pulso de lo que significa Vicentín. O sea, más allá de que algunos productores que le están debiendo mucha plata, no quiere
que venga el Estado a hacerse cargo de la empresa. No, de hecho, hay productores que le deben 12, 15, 20 millones de dólares que dicen cualquier cosa menos una empresa del Estado. Y es a tal punto que han dicho, no estamos dispuestos a venderla a una empresa del Estado. A ver, hoy Vicentino no estaba trabajando y hoy la cosecha, ¿a quién se la vendieron? Al resto de las empresas que están en la zona del Gran Rosario. Sí, aparte, a ver, esto hay que decirlo, yo entiendo que hay un romanticismo dentro del peronismo por recrear esto de nacionalizar todas las empresas, la Junta Nacional de Grano, para algunos históricos, eso los seduce y les gusta, pero estamos viviendo en un siglo XX totalmente, interconectado y que realmente ya no cabe en este tipo de jugadas como para poder manejar todo, porque si no te cerrás tanto al mundo que después las consecuencias son lo que pasó en su momento con Entel, acuérdense. El famoso orgullo de las telecomunicaciones, pero en la época que llegó Menem, vos pedías una línea y te tardaba 10 años, todo obsoleto, si no hubiese venido la inversión extranjera, no tendríamos las comunicaciones que tenemos hoy, que todavía no son la panacea, pero por lo menos nos podemos defender, porque hubo una inversión privada. El Estado es muy difícil que se ponga a la altura, digamos, de ser el empresario exitoso. Las pruebas están. Lo que pasó con Aerolíneas, lo que pasó con YPF. Hoy YPF tiene que garantizar el precio del barril en $45. El Estado pone la plata, la diferencia de lo que cuesta producir un barril en Argentina. Cuando hasta hace pocos días atrás te pagaban $35 para que te lo lleve. Es decir, ese juego del mercado que beneficiaríamos todos, a veces por negociaciones, por intereses, porque tenés que justificar que sigan produciendo, el Estado tiene que sacar las arcas, que tiene que estar dedicado a otra cosa, a cubrir estas diferencias que son de políticas que se generan. Por eso digo, las experiencias no son buenas, es conveniente que el Estado tenga empresas privadas que paguen los impuestos, porque si no pasa eso, que después son empresas del Estado y lo primero que dejás es pagar tu impuesto cuando lo vas a cobrar vos mismo. Entonces dejás de generar recursos y cuando hay déficit o querés ser precio testigo, como dicen que podría ser la función de esta empresa, ¿qué significa? ¿Que vos vas a pagar más caro y después vas a vender más barato? La diferencia, ¿quién te la pone? Es decir, mucho ruido en un mundo económico tan complejo, donde el Estado demostró que por ahí no tiene la mejor gente como para llevar adelante, ni tampoco es la función. El Estado tiene que regular, sí, y tiene por ahí que intervenir. Nadie discute que por ahí una intervención en el momento de una quiebra, cuando ya no tiene más futuro, intervenir para que acercar posiciones, conseguir compradores, para que no se pierda la fuente de trabajo, que no se pierda realmente todo lo que significa una empresa de magnitud de Vicentín. Estamos de acuerdo en ese punto, pero estando en un proceso judicial, sin mayores problemas, los empleados cobrando, porque este es otro tema, la empresa siguió trabajando y pagando los sueldos, salvo algunas críticas que hicieron los operarios que por ahí no le otorgaron algún aumentito que sí tuvieron otras empresas de Vicentín, pero bueno, estaba paralizada la empresa. Hay que ver entonces qué pasa ahora. Hay varias posibilidades. Una de las más concretas es el tema de conformar una sociedad anónima, que es la que propone la empresa, básicamente con la pata de las cooperativas, los empleados de la provincia de Santa Fe. Y sobre todo YPF Agro. Sí, porque ya estaban hablando. Sí, esto sí. Hay que reconocer que esto no es nuevo. No. Ni tampoco fue una idea del presidente, ni de quién fue la idea de hacer esta jugada. Esto surgió ya hace mucho tiempo atrás. Hasta Costamaña estuvo vinculado en esta negociación para acercar a YPF Agro a Vicentín. Bueno, el Estado Nacional hoy tiene participación en muchísimas empresas. Hay muy conocidas, como por ejemplo el Banco Macro, tiene participación del Estado, ni hablar de Siderar, y hay grandes empresas donde el Estado tiene un porcentaje, pero no la mayoría de las acciones. Sí, no lidera y no maneja la operación. Básicamente se trata de eso, ¿no? De hecho, el modelo europeo de las últimas horas también está muy relacionado, porque mucha gente dice, bueno, fíjate lo que pasó con Lufthansa, fíjate lo que pasó con Alitalia, donde sí el Estado ha puesto muchísimo dinero. En el caso de Alemania, por ejemplo, se habla de $1.000 millones de euros. El tema es que las acciones que toma son el 25% de la empresa. Claro, y después vende las acciones. Bueno, pero no decide el futuro de Lufthansa, sí la socorrió. Lo mismo con el caso de Alitalia. Estamos hablando de un porcentaje minoritario. Pero que está ¿no? correcto eso. Pero el Estado empresario manejando, no tenemos buena experiencia. Nos ha costado mucho dinero. YPF la privatizamos,
después la estatizamos, resulta que todavía seguimos pagando fortuna y ahora hay un nuevo juicio que tenemos que seguir pagando. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el negocio? Encima, hoy, YPF, combustible, no hablamos de YPF agro porque por ahí puede ser algo nuevo, pero YPF combustible, hoy generar petróleo es deficitario. Es negocio comprarlo a los árabes, es más barato. Pero tiene tanta gente que tenés que llevar adelante y todo eso es más endeudamiento, tomar más crédito en un mercado internacional que es desfavorable para nosotros. Esta semana también hemos tenido 2 o 3 temas claves a nivel provincial que están relacionados con el tema sanitario. Primero, la renuncia del ministro de Salud de la provincia, Carlos Parola. Ya era una monta ruchada, ¿no? Sí. Más allá que yo quiero hacer un párrafo, porque yo tuve la oportunidad de charlar, estuvo acá también en el programa, pero él tenía un gran proyecto, interesante proyecto de salud. No lo pudo llevar adelante por 2 o 3 razones. Uno, se encontró cuando asumió que no había ningún mango en la caja para poder avanzar y le debían mucha plata a los proveedores de los hospitales. Y también cuando empezó a tomar conciencia de cómo estaban todas estas obras de infraestructura que hizo el socialismo, se encontró que estaba todo muy lindo, pero no había gente adentro, sobre todo en el interior. Faltaba gente, capacitación. Tener una sala de terapia intensiva de lujo en Reconquista, pero no había nadie que la pueda manejar porque no tenía profesionales. Tenía un gran plan. Digo, no tenía plata y le cae la pandemia. Y la verdad que él tenía otra expectativa, él tenía un negocio que dejó en Córdoba familiar, muy fuerte, y estaba solo. Entonces, creo que se conjugaron un montón de hechos. La coyuntura le marcó la imposibilidad de mostrar su impronta y decidió irse. Naturalmente que adujo cuestiones personales. Él va a seguir ligado como un asesor en materia de salud al gobierno de la provincia de Santa Fe. Y Sonia Martorano, que venía trabajando... Era la que ha tomado el protagonismo en los últimos tiempos. Y la verdad que ha demostrado ser una buena digamos, dirigente, sobre todo conocedora del tema de salud. ¿Y qué pasó con la Q2 que tuvo? No, Q2, Carolina Q2. Una cuestión administrativa. Ella sigue a cargo de la dirección que estaba, pero no como funcionaria política. En castellano, ella cobraba mucho más con el trabajo de carrera en el Ministerio de Salud que con la función política que desempeñaba. Es decir... Prefiero ser directora y no ser secretaria. Básicamente eso. Sigue en funciones, sigue encargada de la misma zona, sigue dando los partes diariamente, no cambió nada en la práctica. En los papeles sí. Tenía un cargo político que ahora vuelve a su trabajo de planta permanente. Básicamente pasa eso. Y el otro tema saliente de esta semana, indudablemente, que es la cuestión de la educación. Se empieza a mencionar ya que si continúa Santa Fe en estas condiciones, terminado el receso invernal, la fecha que estaba establecida en julio, Santa Fe retomaría las clases. Esto es un dato muy importante, están trabajando en el protocolo, ya se habla de un desdoblamiento de los alumnos en aquellos establecimientos donde se puede, lógicamente. ¿Por qué? Porque van a cambiar las condiciones, no van a poder estar a menos de 2 metros y eso en los establecimientos educativos es muy difícil de cumplir. Por lo tanto, algunos van a ir a la mañana y otros a la tarde. Donde no se pueda, irán escalonados, lunes, miércoles y viernes algunos, otros martes y jueves. El resto lo harán en forma semipresencial. Al mismo tiempo se habla de cambiar los horarios de los recreos. ¿Cómo? Para que no salgan todos los chicos juntos, van a tener unos, tendrán 5 minutos antes, otros 5 minutos después y así paulatinamente, porque lo que no se quiere es que estén todos juntos en el patio, por así decirlo. Va a haber muchas cosas que van a cambiar y fundamentalmente con el tema del horario también. En Rosario les gustó el cambio de horario bancario, que es similar al de Santa Fe. Están contentos con el horario bancario y parece que les va bien. Sí. Esa cosa que después quieran continuar con ese horario, diferente al de Buenos Aires, que sigue siendo de 10 a 3 de la tarde. Sí, ¿no? Eso, a ver, Rosario, digamos, siempre se quiso estar casi alineada con Buenos Aires. Es decir, sí, usaba el horario de Buenos Aires, pero que en realidad quería no ser ciudad de pueblo del interior. Por eso es una de las pocas ciudades que tenía ese horario. Porque ellos dicen que no duermen la siesta. Claro. Ahí viene el tema. Pero lo que tenemos ahora en materia de sanitaria es, con algunos casos muy particulares, en Villocampo, hemos tenido también en Ceres 2 casos y también uno en Callastá, pero obedecen a toda gente que ha estado en lugares donde
están realmente complicados. En el caso de los camioneros de Callastá, hacía viajes al Mercado Central en Buenos Aires. En el caso del camionero de Enseres, hacía viaje a Resistencia. Bueno, ese es el tema. A ver, la ciudad de Santa Fe viene con muchos días, no sé cuántos son ya, sin casos. Más de 2 meses. Bueno, sin casos. Y otras ciudades también hace mucho tiempo que no tienen. Me parece que el tema es el cuidado de eso, de que realmente se haga un control sobre la gente de afuera que viene, porque si no hay caso, no hay transmisión, bueno, no hay posibilidad de contagio en la ciudad. Hubo un cambio en esta semana que tiene que ver con los ingresos más importantes, que son en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Lagos, y el otro en Florencia. ¿Qué cambió esta semana? Ahora no solamente te toman la temperatura, sino que además te hacen un testeo. Un hisopado rápido en el lugar. Estuve con el doctor Aime que me contó eso, en la peatonal. Es un cambio, dice, hemos avanzado y le estamos haciendo hisopado a la gente que ingresa. Eso es buenísimo. Sí. Porque tú ya detectás tempranamente si hay posibilidad o no de tener un contagiado asintomático, digamos, que ni se enteró él que tiene el virus encima. Hay varios problemas que tienen que ver con el tema de la irresponsabilidad de la gente. Y ese es el mayor temor, y por eso en varios lugares hay tantas personas en cuarentena obligatoria, pero no el resto de la ciudad. Algunas sí volvieron a fase 1, como por ejemplo Ceres. Ajá. Bueno, a ver, último segundo que tenemos, porque ya tenemos los invitados, ya llegó José Corral, está el diputado Bermúdez. Vamos a tener una charla con ellos sobre varios temas. Con Corral, por supuesto, el tema del radicalismo, de Cambiemos y sobre todo de Vicentín. Y después, bueno, quiero cerrar con una... ¿Qué pasó en Recreo? Hubo un tole porque se ajustaron los sueldos que tenían hace tiempo, pero ¿fue el momento oportuno en Recreo? A ver, el Ejecutivo poner una actualización de sueldo. El tema es así, ellos tenían congelado, los funcionarios, los concejales y el intendente, los salarios hace 20 meses. Ahora, no lo cobraban ellos, donaban esa diferencia. ¿Qué pasó ahora? Lo descongelaron. Lo que pasa es que pasó de ganar un concejal que ganaba 60.000 pesos, se fue a 110. La gente se enteró, hay un lío, un revuelo. A veces la gente no se da cuenta que cuando tenés en preso el negocio de la esquina, del propio Recreo o de Santa Fe, para ser más puntual, se cierra porque no pudo pagar el alquiler, no pudo pagar los sueldos, porque no se la bancó los 2 meses de cuarentena o los 70 días de cuarentena. Y vos ves que donde supuestamente los funcionarios tendrían que hacer el esfuerzo porque ellos cobran de los impuestos que les cobran a esta gente que no va a poder pagar. Es decir, hay muchos impuestos que no se van a poder cobrar porque no se pudo trabajar. Entonces, tomar este tipo de decisiones o de anuncios en plena cuarentena es muy desacertado. Yo no sé quién lo asesoró, pero me parece que era para otro momento y no para esta situación actual. Bueno, después también tendremos un invitado aquí para hablar de la primera presentación que hizo la Comisión de Seguimiento del tema Vicentín y lo que les dijo el ministro Costamaña sobre la situación de Vicentín. Pausa ya, volvemos entonces con los invitados. Desde Banco Santa Fe queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. Y como decíamos al comienzo del programa, ya está en estudio José Corral. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola Carlos, muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy hacíamos todo el análisis de todo lo que pasó con tema Vicentín, lo que está pasando en este momento, pero si hay alguien que al minuto realmente de cuando se conoció la noticia salió con un comunicado duro, fue usted. ¿Ese era el pensamiento personal o del grupo de Cambiemos? Bueno, una convicción personal de que a nuestra agroindustria, a nuestro campo, a nuestra producción hay que cuidarla y que por el propio modo de anunciarlo que tuvo Alberto Fernández a este tema, era claramente una avanzada del kirchnerismo sobre el campo. Viene por el campo este gobierno, lamentablemente, nuevamente comete el error que se cometió en 2008 y que se profundizó con las retenciones, que es creer que el campo es un enemigo, que al campo hay que ponerle la pata encima, cuando en realidad es el único sector que va a quedar parado después de semejante crisis agudizada por la pandemia, que
esta cuarentena extendida exageradamente nos va a dejar con unos problemas enormes, y el único sector que genera divisas, que genera empleo, que tiene actividad, que es nuestra agroindustria, ahora con la amenaza permanente, porque si intervinieron una empresa con un decreto presidencial en una tarde, sin que se entere ni siquiera las autoridades provinciales, porque probablemente le hicieron algún llamado al gobernador de cortesía, pero la verdad es que ahí no había ningún santafesino, es una situación realmente que nos llevó a reaccionar inmediatamente y a decir, tenemos que parar. A ver, usted lo que está diciendo, ¿no? que esto es, a ver, la situación que ha vivido en el 2008 con esta grieta que se armó a través de las 125 y el campo, ¿usted cree que esta postura ahora de ir por una cerealera es una forma de introducirse en el tema de campo con un protagonismo distinto que no lo tuvieron en el 2008? Sin ninguna duda, con la idea de ya controlar los granos y controlar los dólares. No conocen el sector, porque no van a poder controlar a todo el sector por esta empresa, que es una muy importante, pero una de tantas que están funcionando además bien. Pero lo que sí van a provocar es que todo el resto no invierta más, se retire de las decisiones que hacen falta tomar, porque ahora, como ocurre en cada cosecha, como ocurre cuando hay que fertilizar o no fertilizar, rotar los cultivos o no. Y digamos la verdad, durante el gobierno de Cambiemos, el campo tuvo un momento de expansión, un momento de crecimiento, a pesar de la sequía, a pesar del clima, porque se sacaron las retenciones en algunos productos, se bajaron en otras, se volvió a llevar la carne al mundo, Argentina volvió a exportar y batimos récord de exportación de carne vacuna, y en este mundo hostil que vamos a tener en el futuro, sin embargo, va a necesitar alimentos, por lo tanto hay una oportunidad, y yo creo que eso es lo que se corre peligro de que se rompa, ¿no? Que esa desconfianza que ya se generó en el 2008, que se profundizó después, ahora vuelva con más brío, ¿no? Porque parece que la idea de un sector, por lo menos del gobierno, es directamente controlar las empresas, ¿no? Uh-huh. Por eso reacciona, porque a veces desde Buenos Aires no se comprende, por eso reacciona Reconquista y Avellaneda y San Lorenzo y toda la provincia, diría, ¿no? Toda la gente llamaba, porque me preguntaba, vos que sos del norte, ¿qué pasaba? Porque no entendían si esto es para ayudarlo a los productores, para ayudarlo a los empleados, y era desconocimiento de la realidad, que creo que fue el error del gobierno de asumir un anuncio tan sorpresivo, tan impactante, sin evaluar los efectos, me parece. Es. Y uno no está defendiendo a una empresa, ni mucho menos a los empresarios, ¿no? Porque evidentemente hubo decisiones arriesgadas desde el punto de vista financiero, pero eso lo tiene que resolver la propia empresa, que tiene activos para hacerlo. Y que además, en el marco de la ley, que es lo que corresponde, del concurso que se estaba llevando adelante, por un juez de la provincia además. Este es un tema también federal, ¿no? Porque resulta que el presidente no solo pasa por arriba al Congreso, porque el presidente no tiene atribución para expropiar, y por lo tanto tampoco lo tiene para meterse en una empresa, ¿no? Sino que pasa por arriba al juez. Ahí hay un tema porque, por un lado está el impacto político, el económico y el social, pero también hay un impacto jurídico. Usted es abogado. Sí. ¿Cómo tomó esto? Que por un DNU, encima una empresa que está concursada, es decir, está en manos de un juez. Sí. Y de hecho, él incluso, Alberto Fernández, profesor de Derecho. Sí. Hoy. Y hay un decreto que contradice tal vez lo que enseña. Como abogado, ¿cómo tomó esto? Bueno, como una ilegalidad, porque yo sé perfectamente, en primer lugar, empecemos por el principio, la propiedad privada es inviolable. El gobierno no puede meterse en tu casa y llevarse el televisor si no hay una razón. Sí. Que pase una autopista por arriba de tu casa. Sí, salvo. Pero tendría que salir de la ley. Pero, o interviene un juez, por ejemplo, cuando hay un embargo, cuando hay una situación, o interviene el Congreso. Porque la Constitución prevé que puede haber expropiación, por ejemplo, si pasa una autopista. Pero antes tiene que haber una ley del Congreso, de la legislatura. Y prevé algunas excepciones en las cuales, por ejemplo, si hay un peligro inminente de incendio, el Estado puede... Esas son un poco las piruetas que han buscado. Por eso lo de la soberanía alimentaria. Claro. Porque nadie se cree que en este país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, una empresita corre sola, peligro una empresa que además, como bien dijo alguien que conoce, lo que más produce esta unidad de negocio
Es alimento para los cerdos de China o de Vietnam. No para los seres humanos, porque 3% va al mercado local. Una parte muy pequeña. Entonces, esto de la soberanía alimentaria, que nadie se lo cree, en realidad es un argumento que, fíjense, si uno mira el decreto, hasta hablan del coronavirus para poder fundamentar por qué se meten en la empresa. ¿Qué tiene que ver la pandemia del coronavirus con una decisión de meterse de la noche a la mañana en una empresa? Evidentemente hay una idea más de fondo, que es meter al gobierno, que además muchos de los economistas de la Cámpora lo dicen directamente. Ellos dicen bueno, acá, Labaña salió a decir no estaba de acuerdo con la y expropiación. claro, porque las personas... Los más locos, Moreno, que está en contra. Bueno, Moreno, porque las personas que tienen cierta razonabilidad, no es el caso de Moreno. No, pero por lo la menos- cosa es que Moreno, a ver, se hace el loco, pero tiene un gran conocimiento de economía. Yo le Claro, sorprendo pero- cuando habla de economía. Conoce mucho. Y él sabe que la economía no se puede planificar de atrás de un escritorio y que las decisiones ya no las tome el productor que decide sembrar, el acopiador que decide cuándo vender, el que vende la semilla que decide cuál es el producto mejor. Bueno, esa es la cadena agroindustrial que reaccionó porque se dio cuenta de que venían por el campo. Incluso yo hablé con muchos productores a los que Vicentín les debe y que están enojados con Vicentín. Son productores que le han vendido a Vicentín por varias generaciones, algunos de ellos, ¿no? Pero como hay atraso de estos meses después de esa corrida granaria que hubo, que para que entienda el televidente, fue una corrida, como si en un banco todos los depositantes van una mañana y dicen, quiero la plata. Por supuesto que la plata Claro, no está porque está el giro, ¿verdad? Exactamente, porque fue cuando el tema de las retenciones, que se venía... El tema de las PASO, con el Sí. resultado de las PASO se dispara el riesgo país, por lo tanto esta empresa que tenía deudas en dólares, se le encarece su deuda y se genera una desconfianza que provoca una corrida. Bueno, pero la empresa tiene activos para poder pagar estos créditos. De hecho, los créditos hay buena parte más o menos parecida a la deuda nacional, que son bancos privados, extranjeros, que, bueno... Sí, está dividido en tres partes. 33% bancario, creo que está 30% en cooperativa y 30% en forma, digamos, productores independientes. Que por supuesto tiene que honrar esa deuda a la empresa y tiene activos para hacerlo, pero además hay interesado y podría ser incluso el propio Estado, a través de alguna de sus empresas, pero en un marco de diálogo y de colaboración con el sector, no esta imposición del presidente con un decreto ilegal que yo creo que ya están revisando ese extremo porque, bueno, yo creo que hay un grupo pequeño... Sí, el hecho de hoy, ya que en estas horas se está cerrando, estamos grabando y en este momento se está produciendo al final de esta charla entre el Ejecutivo con la empresa, donde creo que todos pusieron un poco de buena voluntad, porque ayer la empresa misma sacó un comunicado que quería bajar los decibeles, quería encontrar, terminar con todo esto, esta grieta que se estaba agrandando, que a las postres podía perjudicar la función, digamos, de una estrategia para poder salir adelante. Creo que se bajó los decibeles. Me parece que el gobierno, por supuesto, va a imponer su interventor, porque eso es una forma de no desautorizarlo públicamente al presidente, pero me parece que el proyecto de la expropiación puede llegar a morir, digamos. Yo creo que ese es el punto, porque el límite es permitir que el gobierno pueda meterse en la actividad privada de esa manera absolutamente ilegal, y aun cuando hubiera una ley, nos parece que es una muy mala decisión. Por lo tanto, ojalá prime la racionalidad y se encuentren caminos a través del diálogo, porque que el gobierno ayude no está mal, pero además, con todos los líos que tiene el gobierno, que nos va a dejar esta pandemia y esta cuarentena exageradamente alargada, una pobreza del 50%, que en un sector que es rentable, que funciona, que ayude, pero que no gaste dinero, que el dinero lo gaste en otros asuntos, ¿no? José, la Unión Cívica Radical sacó un comunicado del Comité Provincial. No todos los sectores, algunos dicen que no los invitaron o que no están de acuerdo de oponerse a la expropiación, a la intervención. ¿Y cuál es su postura con respecto a este tema? Porque ahora sí, lógicamente, se mete la cuestión política partidaria en medio de esta discusión. Bueno, participamos activamente de la redacción de ese documento, que debo decir que tiene un amplio consenso de casi todos los sectores
Sí, los radicales partido. libres estaban medio celosos Sí, ahí. hay un grupo que no estuvo de acuerdo, que participó activamente de la discusión, pero que finalmente decidió no firmar. no firmar porque tienen una posición ideológica contraria, pero la totalidad de la mesa, por ejemplo, firmó, la gran mayoría de los sectores, y además tuvimos un representante de lujo, que fue el intendente de Avellaneda, que yo creo que fue más valiente que la propia empresa, que probablemente, bueno, por los líos financieros y por una serie de problemas tenía dudas. Bueno, el intendente se puso a la cabeza de su pueblo, porque era el reclamo de la ciudadanía de Avellaneda, de Reconquista. Nació un candidato, digo que nació un candidato. Bueno, a mí no me sorprende porque yo lo conozco desde hace muchos años. Con Dionisio organizamos el foro de intendentes radicales y nos conocemos de la época de la facultad. Es una persona con mucha formación, pero sobre todo muy valiente. Y se transformó en una voz nacional, ¿no? Sí, sí. Porque fue tapa de los diarios nacionales y por lo tanto, bueno, su partido, ¿qué podía hacer menos que apoyar con las mismas argumentaciones que dio él, ¿no? Así que el radicalismo de Santa Fe, en línea también con lo que decidió Juntos por el Cambio a nivel nacional y el radicalismo a nivel nacional, mostró una franca oposición a la expropiación. ¿Querés agregar algo? No, yo quiero a ese tema porque cuando hablamos del radicalismo y de Juntos por el Cambio y demás, la pregunta es, sacando el tema, ¿no? El tema Vicentín, estamos a menos de un año del proceso electoral. ¿Qué van a pasar? Porque yo los veo ahí, los radicales están trabajando muy juntos en Santa Fe, todos los sectores. Así es. Pero el año que viene hay elecciones nacionales y un escenario diferente porque Cambiemos va a tener candidato también. Así es. ¿Qué va a pasar? Bueno, hubo una reunión de todos los sectores del partido con Alfredo Cornejo a través de estas herramientas. El Zoom, famoso Zoom. Famoso. Los radicales nos encanta el Zoom. Sí, Veo que están muy activos. Sí, hacen porque es una reuniones. herramienta que nos permite. Es un partido que debate mucho, además, ¿no? Y esta es una herramienta que lo permite. Así que, y a corta distancia, en buena hora, si algo bueno va a quedar de la pandemia, sí, el tema tecnológico. Por lo menos el tema tecnológico. Y tuvimos una reunión el viernes a la tarde con Alfredo Cornejo. Y te diría que la síntesis fue que el radicalismo tiene voluntad común de trabajar juntos, de construir una propuesta electoral lo más amplia posible, si pudiéramos reunir a los sectores que estuvieron tanto con Juntos por el Cambio como con otros sectores que trabajaron en el Frente Progresista, mejor. Pero si no fuera así, esto lo aclaró Alfredo Cornejo, el radicalismo tiene una estrategia nacional, ¿verdad? Sí. Que es una alianza con algunos partidos que, como en el caso de Mendoza, puede tener capítulos locales que sean más amplios, pero no que sean contrarias a las alianzas nacionales, claro, ¿verdad? Sí. Pero yo tengo confianza en que primero los radicales nos vamos a poner de acuerdo, tenemos mejores condiciones para liderar ese espacio, porque ya no gobierna el PRO a nivel nacional, ni gobierna el socialismo a nivel provincial, por lo tanto hay un espacio para que el radicalismo, que además tiene la mayor cantidad de legisladores, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, tenga un protagonismo en la provincia de Santa Fe que es tan importante para el país, ¿no? Sí, pero a ver, acá se va a dar, es que el socialismo, por lo menos lo que ve, el Lichi ha acaparado un poco el manejo, junto con Puyaro, pero Puyaro casi te diría como una mano derecha de Lichi, en mantener el Frente Progresista para las próximas elecciones, que es la intermedia, que ya se ha visto de cuando hay tres posiciones, porque yo calculo que Cambiemos va a seguir manteniéndose como una estrategia, porque va a ser, sí, por supuesto, va a ser la línea nacional, digamos. Claro. La pelea va a ser PJ con Cambiemos a nivel nacional, y eso va a caer a Santa Fe. Lichi todavía sigue aferrado a la idea de la tercera posición, y eso va a terminar, al principio termina beneficiando al PJ, porque divide el poder electoral, después que le han echado la culpa a usted de que no se ganó porque usted participó en las elecciones. Es decir, ojalá fuéramos tan importantes. Bueno, le digo, a ver, hay posibilidades que los radicales que están en el Frente Progresista entiendan de que las próximas pasos, que son elecciones que son únicamente intermedias, son pocos los cargos y está más todo mirando a la cuestión nacional que a lo local. Haya una posibilidad de trabajar todos juntos y achicar, digamos, y evitar, digamos, la posibilidad de una tercera fuerza? Bueno, primero yo valoro la capacidad de análisis, Carlos, Darío, que tienen ustedes. No es lo que me toca a mí hacer análisis, lo que
sí creo que nos toca a los dirigentes del radicalismo de Santa Fe es protagonizar una propuesta alternativa, tanto a nivel nacional como provincial, porque ojalá me equivoque, pero vamos a tener una recesión y una crisis y una situación muy grave en el país y en la provincia de Santa Fe que va a requerir opciones alternativas. La gente va a empezar a mirar qué otras opciones hay y no nos va a elegir a nosotros porque le vaya mal al peronismo, sino que creo que nos va a elegir si somos capaces de dar una propuesta de futuro que aproveche toda la potencialidad que tiene nuestro país, que tiene nuestra gente, que incluso se demostró en este momento difícil del coronavirus, esa solidaridad. Hay muchas cosas para rescatar y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ser muy serios, hacer propuestas, estudiar, proponer cosas que sean posibles y organizar fuerza política que logre sustentar esa propuesta, tanto a nivel nacional como a la provincia. Y el 21 es muy importante porque se elige senador, se elige diputados y se eligen además autoridades locales. A ver, para ir cerrando, ¿cómo puedo explicarlo? El gobierno nacional con la pandemia saturó y cansó a la gente. Creo que tuvo que buscar en la agenda instalar algunos temas, como el tema Vicentín, para correr el velo de la pandemia, cambiar y oxigenar un poco la información. Y también agregó el tema Malvinas, con 3 proyectos. ¿A usted cómo le cae todo eso? Porque yo esperaba que por ahí la legislatura o la iniciativa sea cómo salimos después de la pandemia con proyectos productivos para generar fuentes de trabajo, Seguro. recuperar las empresas que están cerradas o los pérdidas de trabajos. Es decir, ¿cómo le cae esto de que se vuelva a instalar el tema Malvinas? ¿Es el momento? ¿Se justifica? Bueno, por supuesto que a uno siempre lo sensibilizan los temas de la soberanía nacional y el tema Malvinas en particular. Los argentinos tenemos que tenerlo como causa nacional. Pero uno siempre desconfía cuando en momentos de crisis se apela a esa cuerda de lo nacional, de esto, por ejemplo, de la soberanía alimentaria. La propia historia de la guerra de Malvinas, ¿no? Que fue una especie de manotazo de ahogado de una dictadura que caía en legitimidad. En esos días se había comenzado a movilizar el país. Por lo tanto, hay que ver con cierta desconfianza esa apelación a los nacionalismos y a las cosas más sensibles y emotivas, cuando en realidad lo que tenemos es una grave crisis financiera que ojalá se pueda comenzar a resolver ahora que el país, con excepción del Gran Buenos Aires, comienza a normalizarse. Bueno, ¿alguna consulta nada más? No, yo quiero saber si va a ser candidato, pero no me lo va a contestar igual. Pero no, eso el año que viene conversamos, les prometo. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, siempre es un placer. Un minuto y ya volvemos con otra entrevista. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Hablemos de sueños. Hoy soñamos con salir, volver a trabajar, pasear con la familia, abrazar a un amigo. Para que los sueños se cumplan hay que poner lo mejor de uno. Y hoy es quedarse en casa y seguir los consejos de los que saben. Nosotros sabemos de sueños y sabemos que este va a salir. Kini 6. Vamos que salimos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Ariel Bermúdez, del partido Creo, dentro del Frente Progresista y Cívico y Social. Diputado, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Darío. Lógicamente, el diputado está integrando esta comisión especial que se ha formado, de seguimiento, acompañamiento de la situación de Vicentín, que se ha conformado en la Cámara de Diputados y que en las últimas horas ha brindado un informe en la capital de la provincia, también hoy en la ciudad de Rosario. ¿Y qué es lo que vieron? Porque ustedes incluso estuvieron una delegación en la zona de Avellaneda, Reconquista, hablando con la empresa, han hablado con los trabajadores. ¿Cuál es la evaluación que están haciendo? Bueno, Darío, la Cámara de Diputados, por unanimidad, formó esta comisión con cada uno de los bloques que integramos esta Cámara. Viajamos primero a Reconquista a hablar con el juez, con los trabajadores, con la empresa inclusive, donde estaban desde los abuelos de los funcionarios actuales de la empresa, y donde estábamos trabajando el seguimiento de esta
futura quiebra o concurso de acreedores, para llamarlo bien. Y bueno, y nos mantenimos esta comisión activa. Y nos sorprendimos con esta decisión del presidente, ¿no?, de intervenir, de mandar un interventor de Capital Federal, muy sorpresiva. Y bueno, estamos dando informe de esta comisión. Incluso ustedes también se reunieron con el ministro Costamaña en las últimas horas. ¿El ministro les dijo, él sabía algo? ¿Había alguna información en la provincia sobre esto o solamente se manejó a nivel del Poder Ejecutivo? No, el ministro se entera igual que nosotros por los medios. Ellos venían manteniendo una conversación hasta el día miércoles, tenían una propuesta y bueno, cortaron diálogo con el gobierno nacional y a nosotros nos parece en lo particular que tenemos que defender Santa Fe. El ministro fue muy claro que no estaba de acuerdo con la intervención, el gobernador sí salió a apoyar la intervención, pero bueno, nos sorprendió de sobremanera que no esté el gobernador en la mesa esa cuando el presidente lo anuncia, ni ningún diputado nacional o senador nacional de nuestra provincia. Sí, vimos una senadora de Mendoza, vimos gente, ministro de Capital Federal, pero bueno, me parece a mí que Santa Fe merece otro respeto y otro diálogo con el gobierno nacional. Ahora, básicamente, ¿qué dijo la empresa cuando ustedes estuvieron ahí? Ustedes estuvieron incluso adentro de la empresa. Sí. ¿Qué decían ellos con respecto a la situación? Están en medio de un concurso, una deuda de 1.350 millones de dólares. ¿Qué les explicaron ellos a ustedes? Ellos nos explican que habían hecho malas inversiones, que habían invertido a lo mejor mucha tecnología y que esa tecnología no había sido podido absorber por la deuda que tenían, por la inversión que tenían. Decían de que el negocio no era rentable y que habían perdido la credibilidad, sobre todo, ¿no? Este es un negocio de mucha credibilidad y cuando se pierde la credibilidad crediticia hace de que no consigan crédito y bueno, tuvieron que presentarse en concurso de acreedores. ¿En algún momento ellos mencionaron la posibilidad de una venta parcial de las acciones o una asociación con otros sectores productivos? Ellos habían estado en conversaciones con ACA para mantener el capital nacional. No olvidemos que esta es la mayor exportadora del país, que maneja el 9% del presupuesto de exportaciones del país, entonces querían que se queden capitales nacionales y no lo habían podido lograr. Entonces se presentaron concursos de acreedores, pero nosotros fuimos a preguntar, no únicamente a ellos, sino también a la Bolsa de Comercio y a un montón de organizaciones, y la gran duda nuestra es dónde está la plata, ¿no? La transparencia en cuanto a la intervención por un lado y dónde está la plata de Vicentín. Si no están los granos, no está la plata, ¿dónde está la plata de esa empresa tan importante en nuestro país? Y el otro tema es, ustedes hablaron con el juez. ¿Cómo se mostró él cuando estamos hablando de otro poder? Ustedes son el poder legislativo. ¿Cuál fue el trato con el juez? Bueno, el juez civil y comercial de la segunda nominación de Reconquista, como tiene domicilio en Avellaneda, le corresponde ese juzgado. Lorenzini nos recibió muy amablemente, discutimos en cuanto a la representación de los trabajadores, a quién le correspondía, si el sindicato o los más antiguos, fue la mayor discusión que tuvimos, muy abierto y con una novedad muy importante que se puede seguir el proceso por internet, o sea, hay un código y entramos a la causa. Y bueno, viendo los plazos, no nos olvidemos que el coronavirus paró todos los plazos, y bueno, esperando cómo se seguía desenvolviendo, se le había nombrado a los síndicos ahora actualmente, entonces también jurídicamente está cuestionada esta intervención, si correspondía o no, porque haber un concurso preventivo, anda a haber un síndico, si no es intermeterse en otro poder del Estado por medio de un DNU. Y también la gran duda que tenemos ahora, Darío, es ¿qué empresas abarca? Si abarca únicamente esta empresa que estaba en concurso o abarca las otras empresas. El ministro Costamaña no nos supo explicar esto, los diputados oficialistas tampoco, y bueno, estamos viendo la opinión del gobernador que estamos esperando que nos conteste esta inquietud. Hasta ahora lo que tenemos oficialmente es un DNU donde no habla, es la intervención de, lógicamente, Vicentín Saic, y en el proyecto de ley, el borrador que anda dando vuelta no menciona a Friar, a Algodonera Avellaneda y el resto de las empresas. Pero hay un temor de que podría ser alcanzada. Ustedes hasta ahora tampoco tienen ninguna información más que esa. No, ninguna información. El presidente de la comisión se comunicó con el interventor Delgado, pedimos una reunión con ellos y yo planteo, como diputado santafesino, como representante del pueblo, que nosotros como santafesinos tenemos que tener una participación en esta intervención, sea con la comisión de seguimiento. Mi propuesta es con diputados o senadores activamente trabajando en ese lugar, pero no puede ser, Darío, que Santa Fe, una empresa santafesina, de una familia santafesina, con inversiones en nuestra provincia, no tenga una injerencia o una decisión del pueblo santafesino en cómo mantener sus inversiones en la provincia. ¿Y qué dijo Delgado sobre esto de que pueden tener un contacto, una reunión con él, que va a ser, ya está nominado como interventor, ¿no? Sí, se sintió
complacido por el llamado, decir ponernos a disposición, se puso a disposición. Pero bueno, no nos olvidemos que esto es muy reciente, Sí. Darío. Nosotros, el borrador que vos tenés de la ley, que seguramente como sos un periodista de investigación lo tenés, pero no es un borrador, no es la ley en sí. Claro. Entonces estamos esperando los pasos a seguir, pero lo que no queremos más es que desde Capital Federal nos digiten a nosotros la política en Santa Fe. Y lamentablemente muchas veces creo que el porteño interviene en Santa Fe sin consultar. Y esto no es cuestión de partidos políticos, esto es cuestión de Estado. Y esta cuestión de Estado es acompañar al gobernador en esta lucha. Ahora, ¿cuál es el análisis que haces de la incursión? Vinieron de Buenos Aires, 2 aviones, la Policía Aeroportuaria, la Policía Federal. Después se fueron a partir de la poblada que pasó, digamos, una poblada, lo que pasó en Avellaneda, y que fueron a Reconquista. ¿Cuál es la opinión, la mirada que vos te das sobre eso? Siempre la misma mirada, creo que a veces no conocen la idiosincrasia de cada uno de los pueblos. Nuestra provincia Vicentín tiene una empresa en el norte santafesino, no está en Capital Federal, su familia vive ahí y seguramente puede haber 2 opiniones diferentes. Pero lo que yo veo es que la gente de Reconquista de Avellaneda sabía dónde vivían, sabía dónde estaban, compartían una sociedad junto con ellos. Y bueno, yo creo que el temor que tienen es que una persona, un CEO desde Buenos Aires o una persona del exterior pueda manejar los futuros de ellos en el sentido de la inversión que tiene Vicentín en la zona. Los intendentes mueven el aparato productivo muchas veces y económico de esas 2 ciudades tan importantes en el norte santafesino y bueno, el temor seguramente está. Ahora, una pregunta más focalizada en Rosario, porque vos sos de Rosario, Sí, y sí. además muy cercano a Pablo Hapkin, el intendente, y muchos de los trabajadores de Vicentín en la zona portuaria también viven en Rosario. Sí. Y esto tiene un impacto directo, no solamente directo, sino también otras actividades que tienen relación con Vicentín y son de Rosario. Y la pregunta es, ¿cómo puede impactar esto? O el cierre, o la quiebra, aunque el Estado, si se mete, no es para que quiebre, en la economía y sobre todo, después de lo que ustedes hablaron con los trabajadores, ¿cuál es la inquietud que tienen ellos? Bueno, la economía en cada lugar de la provincia de Santa Fe hay un productor que es acreedor de esta empresa. Sí. En Rosario hay empresas de muchos años que están en el mercado, que algunas le deben más de 20 millones de dólares. O sea, seguramente repercute en la economía, porque siempre el que más paga esto es el que menos tiene, ¿no? Porque no nos olvidemos que las multinacionales o las empresas nacionales como estas mueven el aparato de toda la provincia. A Santa Fe aporta mucho en lo que es la coparticipación a Nación y mucho tiene que ver con esto. Preocupados, sobre todo preocupados porque vemos que esto va a tener un impacto muy grande en la provincia y seguramente afecta a Rosario y a toda la zona portuaria. No nos olvidemos que Vicentín tiene inversiones en Timbúes, con Sí. Relova, con muchas empresas de Suiza como socios. Y bueno, y también estamos preocupados por el impacto a nivel internacional, ¿no? La confiabilidad del país para invertir y muchas cosas que podemos hablar y que siempre lo hemos dialogado. Pero más que todo, preocupado para defender Santa Fe. Que Santa Fe tenga la representación que necesita, que exige esta provincia, que es la segunda más importante del país, y necesitamos una representación del gobernador y del gobierno provincial y de los legisladores en esta intervención. ¿Dijo algo Delgado sobre eso? ¿Hay una fecha tentativa de encuentro con ustedes? No, yo tengo entendido que vino el viceinterventor a la Sí. provincia, Delgado todavía no se ha personado, seguramente vamos a tener una reunión y no me quiero apresurar en ningún diagnóstico en cuanto a esto. ¿Cómo sigue el trabajo de la comisión? ¿Ustedes, digamos que es permanente, van a seguir trabajando mucho más ahora o no? Sí, hoy a la mañana tuvimos conferencia en Rosario, Sí. poniendo los puntos, los 3 puntos fundamentales, defender el trabajo de cada uno de los empleados de esta empresa. Segundo, el tema de que tratemos de que esta empresa que sea nacional, ¿no? Que se quede en manos nacionales. Y sobre todo, ¿dónde está el dinero del Banco Nación que todos los argentinos ponemos en juego cuando hicieron este préstamo? Y también creo que agregamos a la comisión una cosa muy importante, que es defender Santa Fe sobre todas las cosas. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a vos, Darío.